Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una receta de leche de frutos secos. Usamos unas nueces que tienen forma de mariposa, de ahí viene su nombre, o también conocidas como nueces de Castilla. He estado investigando y resulta que en México las nombran de esa manera. Esta bebida es muy fácil de preparar. Vamos a ir ahora al paso a paso. Primero necesitamos 100 gramos de estas nueces. Pueden, como saben, comprarlas ya con cáscara o comprarlas peladas. Usaremos también 1 litro de agua a temperatura ambiente. Recuerden que el agua es siempre filtrada, agua también conocida como mineral. Y aparte, sí, que no está incluido en la receta, es el agua del remojo. Si estas nueces deben ser remojadas unas 12 horas antes de comenzar a trabajar con la receta. Vean la diferencia de tamaño entre una nuez que ha sido remojada y otra nuez que está sequita. Bueno, eso es lo que nosotros vemos cuando pasamos por esta etapa de remojo. Bien, ahora vamos entonces a licuarlas y es por eso que las vamos a incorporar en la licuadora junto también con el agua a temperatura ambiente. También en este momento podrían incorporar algún endulzante, algún saborizante. Yo no lo he creído necesario ya que el sabor por sí mismo es delicioso y creo que no necesita nada más esta receta. Pero ustedes pueden incorporar lo que quieran. Comenzaremos entonces a licuar a máxima potencia durante unos 2 minutos. Las nueces al estar remojadas son muy fáciles de trabajar. De hecho, la leche se hace súper rápido y van a ver que luego para colar también es bastante simple. Esta bebida pueden usarla para tomarla junto con el café. Queda muy rica. Bueno, de hecho las leches de frutos secos son ideales para acompañar el café. También sirven para preparaciones dulces y también para preparar salsas. Vean el color maravilloso que tienen, súper blanca y cremosa. Pasaremos entonces a la etapa donde vamos a colar esta leche. Como siempre necesitamos una fuente, un bol, necesitamos también una bolsa para leches vegetales o puede ser también una gasa, puede ser una tela como un tul, puede ser una media panty, un colador también. Les recomendamos en esta etapa también que utilicemos guantes, si es posible, para no entrar en contacto con el ingrediente base. Vean lo fácil que es de preparar y de colar esta leche. Es muy sencillo. Aquí, como siempre, nuestro compañero Micael nos muestra que tenemos el bagazo, que vamos a usarlo para otra receta que les va a encantar. Et voilà, tenemos nuestra leche de nueces preparada, lista para beber. Pueden entonces beberla fría, caliente. Pueden también preparar con ella comidas, ya sea recetas dulces, saladas, acompañar nuestro café o preparar un delicioso smoothie o batido simplemente agregando frutas. La guardan en la nevera o heladera entre 3 y 4 días y tiene un sabor exquisito. Espero que la disfruten. Muchas gracias por seguir aquí en este canal, aprendiendo cada día más y más recetas deliciosas de leches vegetales. Y bueno, nosotros nos vamos a seguir bebiendo esta deliciosa preparación. Adiós.